Dorothy estaba en la cocina de su hijo, con el corazón hundiéndose mientras la voz de Amanda resonaba con palabras que jamás pensó escuchar. Amanda la miró directamente y dijo que el mejor regalo para su boda sería que Dorothy desapareciera de su familia. El vestido de novia colgaba en la otra habitación, pero ya no captaba la atención de Dorothy. Lo que la hirió profundamente fue el tono de Amanda y el hecho de que Michael, su único hijo, permaneciera en silencio al lado de su prometida y asintiera en acuerdo sin siquiera mirar a su madre. Dorothy no podía creer que esto sucediera un día antes de la boda, la misma boda en la que había estado ayudando a organizar, la misma boda que ella estaba pagando. Recordó 3 años atrás, cuando vendió su antigua casa victoriana, el lugar que ella y su difunto esposo Robert habían restaurado con cuidado durante años, solo para que Michael y Amanda pudieran pagar la entrada de esa casa. Les había dado $87,000, todos sus ahorros de vida, porque confiaba en su hijo y quería que tuviera la vida con la que soñaba. Le habían prometido que siempre tendría un hogar con ellos, que nunca sería dejada de lado, pero ahora le decían que ya no era bienvenida. Las palabras de Michael, cuando finalmente habló, fueron aún más frías que las de Amanda. Dijo que ese fin de semana debía ser especial para ellos y que su negatividad estaba arruinando todo. Dorothy quiso reírse al pensar que la llamaba negativa después de pasar todo el día ayudando con flores, comida y otros detalles de último momento, solo para que le dijeran que ella era el problema. Preguntó con calma a dónde se suponía que debía ir, y Amanda se encogió de hombros sin preocupación, sugiriendo que se quedara en un hotel o con sus hermanas, dejando claro que no le importaba dónde, solo que no estuviera allí el día de la boda. Dorothy le recordó que esa también era la casa de su hijo, pero Michael la interrumpió rápidamente diciendo que ahora era más la casa de Amanda porque ella manejaba las finanzas y hacía las mejoras, reduciendo el enorme sacrificio de Dorothy a un dinero una vez. Esas palabras hicieron temblar sus manos mientras miraba la cocina, viendo las encimeras y gabinetes que se habían comprado con su sacrificio. La realidad era clara, se habían convencido de que merecían todo lo que ella había dado, y ahora ya no la querían en sus vidas. Algo dentro de ella cambió en ese momento. No lloró, no suplicó. En cambio, dijo suavemente que tenían razón, debía irse. Amanda se sorprendió, claramente esperando una reacción dramática, pero Dorothy se mantuvo firme. Prometió empacar sus cosas y marcharse en 1 hora. Michael pareció aliviado y dijo que hablarían después de la luna de miel, como si fuera un simple desacuerdo pasajero. Dorothy subió a la habitación de invitados que había sido su espacio por 6 meses, una habitación que nunca pudo llamar suya. Mientras metía su ropa en una maleta, escuchaba a Amanda y Michael abajo discutiendo cómo usarían el cuarto cuando ella se fuera. Amanda sugirió un estudio de yoga, Michael pensó en una oficina. Sus voces no mostraban culpa, solo emoción por lo que ganarían al echarla. Dorothy se detuvo al ver la foto de Robert en la mesita. Él nunca la había hecho sentir no deseada en sus 43 años juntos. Mirando su foto, susurró que no dejaría que esto sucediera sin luchar. Llevó su maleta, pero antes de salir de la casa, se sentó en el coche y sacó el teléfono. Llamó a su abogada, Margaret Chen, quien había manejado sus asuntos desde la muerte de Robert. Margaret respondió preocupada, y Dorothy explicó lo sucedido, la exigencia de Amanda, el acuerdo de Michael y cómo despreciaban su contribución. Margaret escuchó atentamente y le recordó los documentos que había preparado años atrás, cuando Dorothy dio el dinero. El corazón de Dorothy se aceleró al escuchar que el dinero nunca fue un regalo, legalmente era un préstamo, y su nombre figuraba en la escritura como copropietaria. Amanda nunca había firmado los documentos de reconocimiento, pero la hipoteca tenía a Dorothy como coprestataria, haciéndola dueña del 35% de la casa. Dorothy casi dejó caer el teléfono al darse cuenta de que no estaba indefensa. Preguntó qué pasaría si decidía vender su parte, y Margaret le explicó que como copropietaria tenía derecho a forzar la venta. O Michael y Amanda la comprarían, o la casa se pondría en el mercado y las ganancias se dividirían. Dorothy miró por las ventanas y vio a Amanda riendo en una videollamada mostrando su vestido de novia, mientras Michael abría champaña celebrando lo que creían era su libertad de ella.
No tenían idea de que su comodidad estaba a punto de desmoronarse. Dorothy instruyó a Margaret a preparar el aviso de intención de venta y entregarlo el lunes. Margaret le preguntó si estaba segura, y Dorothy respondió que nunca había estado más segura en su vida. Si querían que desapareciera, lo haría, pero no se iría con las manos vacías. Se llevaría su parte, y aprenderían que sacarla tendría consecuencias. Esa tarde Dorothy se registró en un pequeño hotel al otro lado de la ciudad, con una sola maleta y un peso enorme de decepción. No había esperado pasar la noche antes de la boda de su hijo en un hotel, pero extrañamente, en lugar de lágrimas, un sentido de calma crecía dentro de ella. Pidió una cena sencilla al servicio de habitaciones y se sentó junto a la ventana, mirando el cielo oscuro mientras su teléfono vibraba sin parar. Ignoró las llamadas porque ya sabía de quién eran y qué querían. Amanda y Michael no se preocuparían por sus sentimientos, solo por el desastre que ella había creado al marcharse. Dorothy sonrió débilmente al darse cuenta de que por primera vez en años estaba tomando control de su vida en lugar de dejar que otros la apartaran. Pensó en los años desde la muerte de Robert y cómo había dedicado todo a asegurar el futuro de Michael, dándole todo lo posible, lo que había hecho que Amanda se volviera cada vez más exigente. Amanda siempre había actuado como si Dorothy fuera un obstáculo, pero ahora Dorothy había decidido que ya no jugaría ese papel. Su plan era simple, dejarles enfrentar las consecuencias de su arrogancia. Ya había llamado a su abogada y puesto en marcha lo de la casa, y eso le daba paz. Pero también recordó algo más, ella había firmado la mayoría de los contratos para la recepción de la boda, porque Amanda dependió de ella para depósitos y pagos. Eso significaba que tenía más control del que Amanda imaginaba. Dorothy tomó el teléfono y llamó al club de campo donde estaba prevista la recepción. La mujer al otro lado contestó amablemente, emocionada por el gran día, pero Dorothy explicó con calma que necesitaba cancelar la recepción. La mujer se sorprendió, recordándole que faltaban menos de 24 horas y que la comida ya estaba lista, el personal asignado, pero Dorothy insistió. Le dijo que ella había firmado el contrato y pagado el depósito, lo que le daba derecho a cancelarlo. Tras una pausa y revisar papeles, la mujer confirmó que efectivamente el nombre de Dorothy estaba en los documentos. Dorothy le pidió con firmeza cancelar todo y cargar las tarifas a su tarjeta. La mujer dudó, sugiriendo hablar con los novios, pero Dorothy explicó que ellos habían dejado claro que ya no era parte de sus vidas, así que solo estaba honrando sus deseos. Al colgar, Dorothy se sintió más ligera, como si un peso se hubiera levantado. Se recostó en la silla y disfrutó del silencio del hotel. Pensó en lo soberbia que se veía Amanda antes, riendo y planeando un futuro sin ella, y se preguntó cómo reaccionaría cuando descubriera que la recepción ya no se haría. Dorothy casi podía oír el pánico en sus voces y sabía que para ellos la noche sería intranquila. Para ella, sin embargo, era paz. Cerca de la medianoche, su teléfono sonó otra vez. Esta vez contestó. La voz de Amanda explotó furiosa, exigiendo saber qué había hecho. Dorothy respondió tranquila, recordándole que le pidió que desapareciera, y así lo hizo. Amanda gritó sobre la recepción, los 200 invitados y la vergüenza que eso causaría. Dorothy le recordó que la boda no estaba cancelada, solo la recepción que ella había estado pagando. Michael tomó el teléfono y la acusó de estar loca, diciendo que no podía cancelar su boda por algo tan pequeño, pero Dorothy explicó que no cancelaba su matrimonio, solo retiraba su apoyo financiero. Por primera vez, mencionó el costo, $14,000 solo la recepción, algo que nunca les había dicho. Hubo silencio mientras la verdad se hundía. La voz de Amanda regresó, más débil, preguntando incrédula si Dorothy realmente había pagado todo eso, y Dorothy le dijo que las flores, el fotógrafo, la banda, todo había salido de su bolsillo. Les preguntó si realmente creían que esas cosas eran gratis. Michael tartamudeó que no podían decir a sus invitados que no habría recepción, pero Dorothy respondió que eran adultos y podían resolverlo. Amanda empezó a llorar al teléfono, pero Dorothy ya no sentía culpa. Les dijo que la habían tratado como un problema a eliminar, y ahora vivían las consecuencias.
Michael intentó una última vez pedirle que volviera a casa para hablar, pero Dorothy se negó. Le recordó que él mismo había dicho que la casa ya no era suya. Terminó la llamada, dejándolos en su pánico. Dorothy se sentó en silencio, escuchando el murmullo del aire acondicionado del hotel, y sintió algo que no había sentido en años: satisfacción. Durante demasiado tiempo les permitió aprovecharse de ella, actuando como si su amor y dinero fueran obligaciones en vez de regalos, pero ahora aprendían que no era débil, y que no permitiría que la borraran de la vida que ella había construido. Apagó el teléfono, cerró los ojos y durmió mejor que en meses, sabiendo que mañana traería aún más consecuencias para Amanda y Michael, y por fin estaba lista para verlas desarrollarse. La mañana de la boda llegó con la tensión suspendida en el aire como una tormenta a punto de estallar. Dorothy despertó en su habitación de hotel a las 8 en punto, sintiéndose extrañamente renovada para una mujer que había sido expulsada de la vida de su propio hijo apenas el día anterior. Se sentó en el pequeño escritorio de la habitación, sorbiendo el café amargo del hotel, y revisó su teléfono. Docenas de llamadas perdidas y mensajes parpadeaban en la pantalla, la mayoría de Michael y Amanda. Algunos eran largos, suplicando que revirtiera sus decisiones, otros estaban llenos de furia, acusaciones y reproches, y algunos simplemente desesperados, rogándole que volviera. Dorothy los recorrió sin responder, dejando el teléfono boca abajo sobre la mesa. Ya había tomado una decisión. Durante años, ella había sido la que cedía, la que callaba por la paz. Ese capítulo terminó anoche cuando escuchó la voz de Amanda quebrarse de pánico por la recepción cancelada. A las 9, golpearon la puerta de su habitación. Dorothy miró por la mirilla y vio a Michael allí, vestido con una camisa de smoking arrugada, el cabello desordenado, el rostro pálido y desesperado. Abrió la puerta, pero no lo invitó a entrar. La voz de Michael temblaba mientras le rogaba que regresara. Dijo que Amanda se había encerrado en el baño, sollozando sin control, negándose a salir, mientras su madre amenazaba con volar de regreso a California de inmediato. Los invitados estaban llegando, los proveedores llamaban, y todo se derrumbaba. Dorothy lo escuchó sin mucha expresión. Cuando Michael por fin hizo una pausa, ella le hizo una sola pregunta: ¿entiendes ahora lo que se siente ser tratado como si no importaras? Los hombros de Michael se hundieron y por primera vez ella vio en sus ojos algo parecido al arrepentimiento, pero enterrado bajo el pánico y la autodefensa. Entró sin permiso y se dejó caer en la silla, sosteniendo su cabeza entre las manos. «Esto es una locura», murmuró, «todo por un malentendido sobre que te quedaras en la casa». Dorothy negó lentamente con la cabeza. «Esto no es por un lugar para dormir», dijo con firmeza. «Esto es por respeto. Es por ser ignorada después de darlo todo, después de sostenerte cuando no podías solo. Ustedes me dijeron que desapareciera, y lo hice. Pero me llevo lo que me pertenece». Michael levantó la cabeza y preguntó qué quería decir. Dorothy le recordó los $87,000 que había dado, y explicó que nunca fue un regalo. Le dijo que su abogada había confirmado que figuraba como copropietaria de la casa, con un 35%. Michael quedó helado, con la boca abierta y sin palabras. Ella continuó, explicando que ya había instruido a Margaret para iniciar el proceso de vender su parte, y si no podían comprarla, la casa saldría al mercado. La voz de Michael se quebró rogándole que no lo hiciera, diciendo que Amanda jamás lo perdonaría si perdían la casa, pero Dorothy le recordó que Amanda fue quien exigió su desaparición. Michael trató de argumentar que Amanda no lo decía en serio, que era solo el estrés de la boda, pero Dorothy se mantuvo firme. «Las palabras tienen consecuencias», le dijo, «y también las acciones. Si eliges tratarme como una extraña, pierdes los privilegios de ser mi familia». Michael se enfureció, golpeando la mesa con el puño, pero el sonido retumbó hueco en la pequeña habitación. Dorothy no se inmutó. Había enfrentado batallas más duras y ya no le quedaba miedo. En cambio, le recordó con calma que la recepción seguía cancelada y no se restauraría, sin importar cuánto suplicaran. Michael enterró el rostro en sus manos, gimiendo que Amanda nunca dejaría de llorar, que su familia los humillaría,
que todos sabrían que su boda perfecta se había derrumbado. Dorothy casi sintió lástima, pero recordó el alivio en su voz la noche anterior cuando aceptó marcharse, la manera en que eligió la comodidad de Amanda por encima de su propia madre. Ese recuerdo endureció de nuevo su corazón. Le dijo que era libre de casarse esa tarde y le deseó lo mejor, pero que desde ese momento su vida no se construiría sobre sus sacrificios. Los había cargado demasiado tiempo. Michael le rogó una última vez que lo reconsiderara, pero Dorothy caminó hacia la puerta y la abrió, señalando que la conversación había terminado. Él se levantó a regañadientes, agotado y temeroso, pero antes de irse preguntó en voz baja, ¿qué quieres de nosotros? Dorothy lo miró un largo momento y dijo, quiero exactamente lo que me ofrecieron, desaparecer de su familia, pero me llevaré mi dinero y mi parte conmigo. Michael salió con la cabeza gacha y Dorothy cerró la puerta con firmeza, echando el seguro. Se recostó contra ella, soltando un largo suspiro. Sabía que en unas horas, cuando Amanda se vistiera de novia para caminar al altar, el peso de todas sus decisiones caería sobre ellos. Dorothy no planeaba asistir a la ceremonia. En su lugar, tomó el teléfono y volvió a llamar a Margaret para confirmar que el papeleo avanzaba. Quería todo listo para el lunes. Al colgar, sintió una fuerza que no había sentido en años. Demasiado tiempo había sido tratada como si sus sacrificios fueran invisibles, pero ahora demostraba que su presencia, y su ausencia, tenían poder para cambiarlo todo. Al llegar el mediodía, Dorothy estaba sentada en su habitación de hotel con las cortinas entrecerradas, leyendo el periódico con el teléfono en silencio. Sabía que la ceremonia estaba programada para las 2, y aunque parte de ella quería ver a su hijo en el altar, no podía soportar sentarse entre personas que creían que no era más que una carga. Imaginó a Amanda con su vestido, caminando nerviosa en la suite nupcial, con la voz alzándose con cada queja, y a Michael intentando calmarla ocultando su propio pánico. No necesitaba estar allí para saber cómo se desmoronaba la mañana, porque los conocía lo suficiente para predecir cómo actuarían cuando las cosas no salieran según lo planeado. A la 1, miró su teléfono y vio más de 40 mensajes sin leer. Algunos eran de Michael, otros de Amanda y varios de números desconocidos, probablemente familiares o amigos arrastrados al caos. No respondió ninguno. Ya había hecho su parte, y ahora les tocaba a ellos enfrentar la realidad. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Amanda estaba sentada frente a un espejo, con lágrimas corriendo por su rostro mientras la maquilladora intentaba reparar el desastre. Sus damas de honor susurraban nerviosas, mirándose con incertidumbre. La madre de Amanda, furiosa y avergonzada, reprendía a su hija por haber llevado a Dorothy al límite, advirtiendo que humillar a la madre de Michael tenía consecuencias. Pero Amanda no escuchaba, insistía en que Dorothy siempre había sido difícil, entrometida, y que esto era otra muestra de cómo intentaba arruinarlo todo. Michael, paseando fuera de la habitación, sentía el estómago retorcerse de culpa y miedo. Las llamadas a Dorothy seguían sin respuesta y el club confirmó que la recepción estaba cancelada, dejándolo con la tarea imposible de explicar a 200 invitados por qué no habría cena, baile ni celebración después de los votos. Sus amigos le preguntaban si era una broma, un malentendido, pero Michael no podía responder. Pensó en los $87,000 que su madre le había dado, las cuentas que había pagado en silencio, las compras, las reparaciones del coche que había cubierto sin quejarse. Por primera vez comprendió cuánto lo había sostenido en la sombra. Y en lugar de gratitud, había sentido cuando Amanda le dijo que desapareciera. La vergüenza lo consumía, pero ya no había vuelta atrás. Cuando los invitados llegaron a la iglesia, fueron recibidos con sonrisas tensas de los acomodadores, que no sabían nada del desastre. Amanda se obligó a mantenerse erguida para caminar al altar, pero sus ojos estaban rojos, su rostro tenso. Michael esperaba temblando, intentando mantener la compostura. La ceremonia comenzó, se dijeron los votos, se intercambiaron anillos, pero un aire incómodo llenaba el lugar. Todos sentían que algo andaba mal, aunque no sabían qué era. Al pronunciarse marido y mujer, hubo un aplauso educado, pero sin alegría. Al salir, los invitados esperaban dirigirse a la recepción,
pero los rumores se propagaron. Algunos habían oído a Amanda llorar, otros habían notado el rostro pálido de Michael. Pronto la verdad se filtró, no habría recepción. Algunos familiares exigieron respuestas, recibiendo excusas vagas. Cuando la noticia llegó a todos, la frustración y decepción eran palpables. Familias que habían viajado desde lejos querían saber por qué habían venido para nada. La madre de Amanda intentó calmar la tormenta, prometiendo soluciones, pero la humillación estaba escrita en el rostro de su hija. Los invitados empezaron a irse molestos, murmurando que era la boda más desorganizada que habían visto. Otros sentían lástima por Michael y se preguntaban por qué Dorothy estaba ausente. Amanda explotaba contra cualquiera que la mencionara, culpándola de todo, pero solo la hacía ver más amargada e inmadura. Michael, exhausto y avergonzado, sabía que todos lo miraban esperando una explicación, pero no la tenía. Pensó en correr hacia su madre, pedirle que lo arreglara, pero sabía que no lo haría. Esa mañana ya lo había dejado claro, estaba cansada de ser utilizada. A medida que la multitud se dispersaba, Amanda volvió a llorar frente a sus damas, que parecían más incómodas que solidarias. Michael, apartado, miraba su teléfono sin mensajes nuevos de Dorothy. Ella estaba ausente, pero su ausencia resonaba más fuerte que nada. En su hotel, Dorothy se sirvió té y encendió la televisión, ignorando el caos que imaginaba en la iglesia. No sentía culpa, solo justicia. Querían que se fuera, y cumplió. Lo que nunca imaginaron fue que su ausencia revelaría cuánto dependían de ella. El día después de la boda sería inolvidable para Michael y Amanda, no por felicidad sino por el desastre que los perseguía. Las llamadas comenzaron temprano, con familiares furiosos exigiendo explicaciones de por qué no hubo recepción, por qué viajaron tanto para nada más que una breve ceremonia. Amanda intentó responder algunas, pero cada conversación terminaba en gritos o lágrimas. Pronto lanzó el teléfono a la cama, negándose a contestar más. Michael se sentó en el borde del colchón, con la cabeza entre las manos, reviviendo el día entero, desde la calma de su madre en el hotel hasta la humillación de ver a los invitados marcharse decepcionados. Amanda lo acusaba una y otra vez de no controlar a su madre, de no obligarla a arreglar la situación, pero Michael no podía llamarla de nuevo. Sabía que ella ya había dejado clara su posición. Para media mañana, la madre de Amanda ya empacaba, diciéndole a su hija que nunca se había sentido tan avergonzada y que este matrimonio comenzaba bajo una maldición. Amanda le gritó que se callara, insistiendo en que todo era culpa de Dorothy, pero incluso en sus propios oídos esas palabras sonaban vacías. En el fondo, Amanda se dio cuenta de que había subestimado a Dorothy. La había considerado débil, alguien a quien podía apartarse, pero los acontecimientos de las últimas 24 horas demostraron lo contrario. Dorothy había guardado silencio durante años, pero cuando por fin actuó, lo hizo con fuerza y precisión, sin dejar espacio para discusión. Michael intentó calmar a Amanda recordándole que al menos ya estaban casados, que los votos se habían dicho, pero Amanda estaba demasiado consumida por la humillación para escucharlo. Lo culpó por ponerse del lado de Dorothy durante tantos años, por permitir que su madre siguiera tan involucrada, y ahora lo culpaba por no poder deshacer el daño. Michael, agotado y enojado, finalmente estalló y le recordó que había sido idea de ella decirle a su madre que desapareciera. La discusión subió de tono, desbordándose en acusaciones sobre el dinero, la responsabilidad y el futuro que habían imaginado. Sus voces se oyeron a través de las paredes, y la madre de Amanda negó con la cabeza, decepcionada, mientras salía de la casa dando un portazo. Mientras tanto, en su hotel, Dorothy desayunaba tranquilamente, con el teléfono vibrando sin parar sobre la mesa a su lado. No se molestó en contestar llamadas ni mensajes. Sabía lo que querían y ya no tenía nada que darles. En cambio, volvió a llamar a Margaret para confirmar que el papeleo de la casa avanzaba. Margaret la tranquilizó diciendo que todo estaba en orden y que el lunes se entregaría formalmente el aviso de intención de venta. Dorothy sintió un extraño alivio al saber que la casa por la que tanto había sacrificado ya no estaría bajo el control total de Amanda. Pensó en Robert e imaginó lo que él diría si estuviera allí.
Creía que él la apoyaría, recordándole que la dignidad importa más que complacer a quienes se aprovechan de su bondad. Miró la tranquila habitación del hotel y se dio cuenta de que se sentía más libre que en años. De vuelta en la casa, Amanda estaba en la sala rodeada de regalos de boda a medio abrir, llorando a gritos mientras Michael intentaba pensar qué hacer. El teléfono sonaba una y otra vez, algunos invitados pedían reembolsos de sus gastos de viaje, otros difundían chismes de que la madre de Michael los había abandonado. Michael sentía su orgullo quebrarse bajo el peso de tantas críticas. Por primera vez, comprendió que había puesto los deseos de Amanda por encima del amor de su madre, y eso le había costado todo. La seguridad que creía permanente se había desvanecido en una noche. Amanda exigió que arreglara la situación convenciendo a Dorothy de retirar sus amenazas y restablecer la recepción, pero Michael sabía que era imposible. Dorothy no solo había cancelado la recepción, también había iniciado el proceso para recuperar su parte de la casa. Imaginó lo que significaría si la casa salía a la venta, si perdían el lugar alrededor del cual habían construido su vida, y sintió el pánico subirle al pecho. Amanda siguió llorando, repitiendo una y otra vez que Dorothy había arruinado su boda y su reputación, pero Michael admitió por fin en voz alta que no había sido Dorothy, sino ellos mismos. Amanda se volvió contra él con rabia, acusándolo de traición, pero Michael ya no tenía palabras para defenderla. Salió de la casa, dejándola gritando, y se quedó en el patio mirando la vivienda que quizá pronto ya no sería suya. Recordó el día en que Dorothy le entregó el dinero, cómo le temblaban las manos pero tenía los ojos llenos de amor, y se avergonzó de lo fácilmente que permitió que Amanda lo convenciera de ponerse en su contra. Por primera vez en años, extrañó a su padre y deseó que Robert hubiera estado allí para evitar este desastre. Dorothy, sentada en silencio en su habitación de hotel, pensaba en el mismo hombre, recordando cómo siempre estuvo a su lado. Susurró una promesa suave a su memoria, que no volvería a permitir que la trataran como si fuera invisible. El lunes llegó rápido y, mientras Amanda seguía haciendo pucheros en la cama con los ojos hinchados, Dorothy ya estaba vestida y lista. Hizo el check-out del hotel con su maleta en la mano y condujo con calma a la oficina de Margaret Chen. Margaret la recibió con una sonrisa tranquilizadora, sosteniendo una carpeta llena de documentos. Le explicó cada detalle de nuevo. Dorothy era propietaria legal del 35% de la casa, su nombre figuraba en la escritura y su aporte financiero estaba documentado como un préstamo, no un regalo. Margaret preguntó si estaba segura de continuar, y Dorothy confirmó sin dudar. Firmó los formularios necesarios, autorizando a Margaret a entregar de inmediato el aviso de intención de venta a Michael y Amanda. La firma de Dorothy se sintió como el paso final para recuperar su dignidad. Salió de la oficina respirando hondo, más ligera, mientras Margaret le aseguró que los documentos se notificarían antes de que terminara el día. Mientras tanto, en la casa de Michael, la mañana transcurrió en silencio. Amanda casi no hablaba, tirada en la cama aferrada al teléfono mientras seguían llegando mensajes furiosos de amigos y familiares. Algunos calificaban la boda de desastre, otros exigían explicaciones y unos cuantos se burlaban abiertamente en las redes sociales. Michael estaba abajo, con la cabeza entre las manos, tratando de calcular las cuentas que los esperaban. La verdad se hacía más clara con cada número. Sin el silencioso apoyo financiero de Dorothy, estaban en problemas. Descubrió cuánto había estado pagando ella durante años, compras extra, reparaciones, incluso servicios. Ahora esos costos eran totalmente su responsabilidad, y su sueldo no alcanzaba. Cuando sonó el timbre, Michael abrió la puerta y encontró a un hombre con un sobre grande. Firmó, confundido, y lo rompió al cerrar. Se le esfumó el color del rostro al leer el aviso legal informándole que Dorothy planeaba vender su parte de la casa a menos que él y Amanda se la compraran. Lo leyó 2 veces, esperando haber entendido mal, pero el mensaje era claro. Dorothy no solo se iba de la casa, se llevaba una parte con ella. Amanda bajó furiosa al oír sus gritos, exigiendo saber qué pasaba. Michael le entregó los papeles y ella casi gritó al comprender. Lo acusó de dejar que Dorothy se saliera con la suya, pero Michael le devolvió que había sido Amanda quien la había llevado demasiado lejos.
La discusión estalló en gritos. Amanda insistía en que Dorothy lo había arruinado todo y Michael, por fin, le gritó que Amanda había sido desagradecida desde el principio. Se quedaron en silencio al darse cuenta de cuán alto estaban discutiendo. A Amanda le temblaban las manos al sostener el papel. Se dejó caer en el sofá, susurrando que si vendían la casa, sus vidas se vendrían abajo. Michael la miró, exhausto, y admitió que quizá ni siquiera tenían el dinero para evitarlo. La decisión de Dorothy los obligaba a enfrentar la realidad que habían ignorado por años. En su coche, Dorothy se estacionó cerca de un café, pidió una taza de té y se permitió relajarse. Por primera vez en años, no estaba preocupada por cuentas, comidas ni demandas constantes. Pensó en Robert y sonrió levemente, convencida de que estaría orgulloso de que se defendiera. Revisó el teléfono, lleno de más mensajes de Michael y Amanda, desde súplicas hasta amenazas furiosas. Los ignoró todos. Les había dado todas las oportunidades para tratarla con respeto, y eligieron la arrogancia. Ahora aprenderían que cada acción tiene consecuencias. Esa tarde, Michael se sentó solo en el porche mientras Amanda azotaba puertas dentro de la casa, aún rabiosa con Dorothy. Marcó el número de su madre, pero ella no contestó. Dejó un mensaje, con la voz cansada y rota, diciendo que lo sentía y que necesitaba hablar. Dorothy lo escuchó una vez, pero no respondió. Sabía que las disculpas nacidas de la desesperación no borran la verdad. No era cruel, pero había terminado de ser dada por sentado. Margaret llamó después para confirmar que los papeles se habían entregado con éxito y que el proceso estaba oficialmente en marcha. Dorothy le dio las gracias y dijo que estaba lista para lo que viniera. Esa noche, se acostó en su tranquila habitación de hotel y pensó en los años que había perdido anteponiendo a los demás. Se prometió que, de ahora en adelante, viviría de otra manera, con límites y fortaleza, sin volver a doblarse para complacer a quienes la veían solo como una fuente de dinero. Michael y Amanda, en su ahora caótica casa, no tenían idea de cómo afrontar la tormenta que se avecinaba. Los días posteriores a la boda fueron una pesadilla para Michael y Amanda, un derrumbe lento que ninguno podía detener. Las llamadas furiosas de los parientes no cesaron, empeoraron. Invitados que habían pagado vuelos y hoteles exigían reembolsos, y algunos se burlaban abiertamente de Amanda en redes, diciendo que la boda sería recordada por el desastre. Amanda pasó la mayor parte del tiempo escondida en el dormitorio, llorando y gritando a Michael cada vez que intentaba razonar. Lo acusaba de no controlar a Dorothy, de ser débil, de elegir el lado de su madre cuando debía protegerla. Michael, sin fuerzas para discutir, pasaba horas mirando el aviso legal de Dorothy, leyendo una y otra vez hasta que le caló del todo: a menos que pudiera pagarle su parte, la casa se vendería. Sabía que no había dinero para eso. Sus ahorros eran escasos, sus deudas altas, y Dorothy había estado pagando más de lo que Amanda imaginaba. Sin ella, ya se estaban hundiendo. Las facturas se apilaban en la encimera, sin abrir, mientras Amanda se negaba a enfrentar la realidad. En cambio, soñaba con vengarse de Dorothy, insistiendo en que encontrarían la manera de obligarla a echarse atrás. Michael sabía que no. Sabía que su madre estaba tranquila, firme y absolutamente convencida esta vez. No cedería. Mientras tanto, Dorothy se adaptaba a una vida que casi había olvidado. Extendió una semana más su estancia en el hotel y empezó a recuperar pequeñas rutinas que le daban paz. Paseó por el parque cercano, visitó la biblioteca y hasta retomó contacto con algunas viejas amigas a las que había descuidado durante los años dedicados a servir a Michael y Amanda. Cada día se sentía más liviano que el anterior, y comprendió cuánta energía había desperdiciado intentando ganarse la aprobación de quienes nunca la respetaron. Cuando Margaret la actualizó sobre el proceso legal, Dorothy escuchó con atención. La casa ya estaba sujeta al procedimiento, y pronto Michael y Amanda tendrían que elegir, comprarla o prepararse para listar la propiedad. Dorothy no sentía culpa. Les había dado todo una vez y ellos la descartaron. Ahora solo reclamaba lo que era suyo. En la casa, Amanda empezó a desmoronarse.
Se negaba a responder mensajes, avergonzada por los chismes. Le gritaba a Michael que todos pensaban que estaban en bancarrota, que todos la culpaban, que Dorothy había arruinado su reputación. Michael, exhausto y humillado, por fin le dijo la verdad, que si estaban casi en bancarrota, que sin la ayuda de su madre apenas podían pagar, y que Dorothy los había sostenido más de lo que Amanda supo. Amanda no quiso escucharlo. Dijo que Dorothy era manipuladora, que los había tendido una trampa, pero Michael ya no podía defenderla. Por primera vez, admitió en voz alta que Amanda se había pasado cuando le dijo a su madre que desapareciera. La discusión dejó a Amanda sin palabras, pero furiosa, y la distancia entre ambos creció. Ya no se sentían recién casados, se sentían enemigos atrapados en la misma casa, culpándose mutuamente por el desastre. Dorothy, en cambio, pasó una tarde junto a la ventana del hotel, mirando las luces de la ciudad, en paz con sus decisiones. Pensó de nuevo en Robert, recordando cómo siempre le decía que se valorara, y susurró que por fin estaba aprendiendo a hacerlo. Durante años aceptó que la trataran como invisible, pero ya no. Ahora era fuerte, serena e inquebrantable ante las rabietas de Amanda o las súplicas de Michael. Sabía que se ahogaban en consecuencias y, aunque le doliera pensar en el sufrimiento de su hijo, se recordó que él eligió ese camino, eligió el silencio sobre la lealtad, la comodidad sobre el respeto, y ahora aprendería lo que significa vivir sin su apoyo. Al final de la semana, la presión en la casa de Michael llegó al límite. Amanda casi no comía, pasaba el tiempo llorando en el dormitorio o paseando por el pasillo, murmurando con rabia contra Dorothy. Cada llamada de familiares era un recordatorio de su humillación. Incluso las amigas de Amanda dejaron de escribirle, algunas se burlaban abiertamente en línea. Michael, desgastado por discusiones y noches sin dormir, decidió que no tenía más remedio que enfrentar de nuevo a su madre. Condujo hasta el hotel donde se alojaba Dorothy, con el corazón encogido. Cuando ella abrió, se veía tranquila y descansada, en contraste con su aspecto agotado. Él se quedó en el umbral, sin poder mirarla a los ojos, y pidió entrar. Dorothy dudó un instante antes de hacerse a un lado. Michael se sentó en el borde de la silla, con las manos entrelazadas, y empezó a hablar rápido, con voz desesperada. Admitió que Amanda se estaba desmoronando, que la casa era un campo de batalla y que no sabía cómo arreglar nada. Le dijo que lo sentía por cómo la había tratado, por asentir cuando Amanda le pidió que desapareciera y por cada momento en que la dio por sentada. Dorothy escuchó en silencio, con expresión inescrutable. Cuando terminó, le preguntó si entendía por qué había hecho lo que hizo. Michael asintió despacio, con los ojos llenos de lágrimas, diciendo que ahora sabía que ella lo había dado todo por él y que él se lo pagó con falta de respeto. Le suplicó que detuviera el proceso de venta de la casa, prometiendo que encontrarían la manera de reembolsarle si les daba más tiempo. Dorothy respiró hondo y le dijo que ya había esperado bastante. Le recordó que le había dado 3 años de sus ahorros, su hogar y su esfuerzo, solo para que la trataran como si fuera desechable. Explicó que ya no se trataba solo de dinero, se trataba de dignidad. Michael lo intentó de nuevo, insistiendo en que Amanda estaba estresada y no había querido decir las palabras crueles que pronunció, pero Dorothy lo interrumpió. Le dijo con firmeza que el estrés no excusa la falta de respeto y que, si Amanda realmente quisiera paz, se habría disculpado hace mucho en lugar de seguir insultándola y culpándola. La voz de Dorothy se volvió más fuerte al recordarle todo lo que había hecho en silencio durante años, la despensa que pagó, las facturas que cubrió, las emergencias que resolvió sin hacerlo sentir la carga. Ustedes creyeron que esas cosas simplemente pasaban, dijo, pero pasaban porque a mí me importaba lo suficiente como para mantenerlos a flote. Y cuando me dijeron que desapareciera, me dijeron que ese cuidado no significaba nada. Michael agachó la cabeza, incapaz de discutir. Susurró que Amanda nunca lo perdonaría si perdían la casa, que su orgullo no lo soportaría. Dorothy lo miró fijamente y respondió, entonces quizá deba aprender que el orgullo no paga las cuentas. Los hombros de Michael se hundieron y, por un largo momento, el silencio llenó la habitación.
Finalmente, Dorothy suavizó el tono y le dijo que aún lo amaba, que era su hijo y siempre lo sería, pero que amar no significaba permitir que la maltrataran. Dijo que esta vez no cedería, ni siquiera por él. Michael se secó el rostro con las manos, luchando por mantener la compostura. Dijo que extrañaba a su padre y deseaba que Robert estuviera allí para guiarlo. El corazón de Dorothy se encogió al oírlo, pero sabía que Robert le habría dicho lo mismo: respeta a tu madre, honra sus sacrificios y no dejes que nadie te convenza de que es prescindible. Michael por fin se puso de pie, con la voz temblorosa, y preguntó si había algo que pudiera hacer para arreglar las cosas. Dorothy le dijo que lo único que podía hacer era empezar a hacerse responsable de su propia vida, dejar de depender de ella para resolver cada problema y tratarla con el respeto que merecía si quería alguna relación en el futuro. Michael asintió, aunque estaba claro que aún no sabía cómo hacerlo. Salió de la habitación lentamente, con la cabeza baja, y Dorothy cerró la puerta con suavidad detrás de él. Se quedó un momento, apoyada en la madera, con las emociones arremolinándose. Amaba a su hijo, pero no podía ignorar la verdad. La única forma de que él aprendiera sería dejarlo enfrentar las consecuencias de sus decisiones. La ira de Amanda empeoró cada día después de la visita de Michael a Dorothy en el hotel. No podía perdonar la humillación que creía que Dorothy le había causado y cada conversación en la casa se convertía en gritos. Michael trató de explicar que su madre hablaba en serio, que la casa podría venderse si no podían comprar su parte, pero Amanda se negó a aceptarlo. Acusó a Michael de no luchar lo suficiente, de permitir que Dorothy controlara sus vidas y de elegir a su madre por encima de su esposa. La amargura entre ellos creció hasta el punto de apenas poder compartir la misma habitación sin discutir. Amanda pasó horas revisando redes sociales, leyendo comentarios sobre la boda fallida, y cada observación cruel se sentía como sal en la herida. Arrojó el teléfono con frustración, llorando que todos se reían de ella, que todos pensaban que se había casado con una familia que no la respetaba. Michael intentó decirle que el respeto se gana, no se exige, pero sus palabras solo la enfurecieron más. Empezó a decir cosas que lo hirieron profundamente, afirmando que él no valía sin la ayuda de su madre, que nunca había sido realmente independiente y que había permitido que Dorothy dirigiera sus vidas. Michael, aunque exhausto, finalmente respondió con un grito, diciendo que Amanda había sido quien expulsó a Dorothy, que había destruido el frágil equilibrio que tenían, y que ahora ambos pagaban el precio. La discusión terminó con Amanda dando un portazo en el dormitorio, dejando a Michael solo en la sala, rodeado de facturas impagas y cartas sin abrir del banco. Mientras tanto, Dorothy sentía una calma fuerte que no conocía desde hacía años. Margaret la actualizaba con regularidad sobre el progreso legal, y Dorothy sabía que era cuestión de tiempo para que Michael y Amanda enfrentaran la realidad de su copropiedad. Dorothy pensaba a menudo en Robert, imaginando lo que él diría en momentos así. Creía que él le diría que por fin estaba erguida, negándose a que otros se aprovecharan de su bondad. Por las noches, se sentaba junto a la ventana del hotel y le susurraba a su memoria que por una vez se sentía orgullosa de sí misma, incluso si eso significaba que su hijo estaba enfadado con ella. Comenzó a buscar pequeños apartamentos en alquiler, pensando en crear un espacio que le perteneciera por completo, donde pudiera decorar a su gusto y vivir sin ser tratada como una invitada indeseada. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía ilusionada con su futuro. En la casa, la desesperación de Amanda empezó a mostrarse de otras maneras. Llamaba a sus padres de madrugada, llorando porque Dorothy había arruinado todo y pidiendo dinero para ayudar a comprar la parte de la casa. Pero los padres de Amanda, ya agotados por sus constantes exigencias, le dijeron con firmeza que no podían seguir rescatándola. Amanda suplicó, pero ellos se negaron, dejándola más acorralada que nunca. Michael, viendo cómo se cerraban las paredes a su alrededor, intentó una vez más razonar con Amanda. Le dijo que quizá era hora de tragarse el orgullo, sentarse con Dorothy y disculparse, admitir que se habían equivocado. Amanda gritó que nunca le suplicaría nada a Dorothy, que prefería perderlo todo antes que darle ese gusto. Su orgullo era más fuerte que su razón y dejó a Michael sin esperanza.
Empezó a pasar más tiempo fuera de la casa para escapar de las peleas constantes, mientras Amanda se aislaba, sentada sola en el dormitorio, rodeada de regalos de boda sin abrir que ya no eran tesoros, sino recordatorios de un día que se vino abajo. Dorothy, en cambio, se fortalecía con cada día lejos de ellos. Retomó contacto con algunas viejas amigas que la recibieron con cariño, diciéndole que extrañaban su compañía. Se unió a ellas para cenar y rió más de lo que había reído en años. Cada momento le recordaba que la vida fuera de la casa de Michael y Amanda podía ser plena y significativa. Ya no estaba atada a sus exigencias ni al miedo de ser no deseada. Estaba reconstruyendo su independencia y, con cada paso, sentía la presencia de Robert a su lado, como si la alentara. En la casa en conflicto, Amanda se aferraba al orgullo mientras Michael cargaba con la culpa. Ninguno entendía aún que la ausencia de Dorothy no era un castigo, sino una lección, una que moldearía sus vidas por mucho más tiempo del que imaginaban. Pasaron semanas y la situación en la casa de Michael y Amanda solo empeoró. El aviso de la abogada de Dorothy les había dado un plazo para comprar su parte o prepararse para alistar la casa, y ese plazo ya estaba a días. Amanda se negó a enfrentar la realidad, insistiendo en que de algún modo Dorothy se echaría atrás, pero Michael sabía que no. Veía con claridad que su madre había llegado a un punto en el que no la moverían ni la culpa ni las súplicas. Una noche, tras otra discusión, Amanda salió de la casa para quedarse con una amiga, dejando a Michael solo con el desorden de facturas y cartas acumuladas durante semanas. Se sentó a la mesa de la cocina, mirando las encimeras de granito que el dinero de su madre había comprado, y sintió una oleada de vergüenza. Por primera vez admitió ante sí mismo que Amanda se equivocó al tratar a Dorothy como desechable y que él se equivocó al quedarse callado y permitirlo. Deseó poder volver a ese momento en la cocina, cuando Amanda le dijo a Dorothy que desapareciera y él se quedó en silencio, asintiendo. Pero ya era tarde. Dorothy seguía adelante con su vida y él debía afrontar las consecuencias de su debilidad. Mientras tanto, Dorothy ya había firmado el contrato de un departamento pequeño y acogedor al otro lado de la ciudad. No era grande ni lujoso, pero era suyo. Lo decoró con fotos de Robert, algunos muebles del depósito y plantas junto a la ventana. Por primera vez en años, sintió pertenencia en su propio espacio. Cocinaba en su pequeña cocina, leía por las noches tranquilas e invitó a algunas amigas a tomar té. Su vida ya no giraba en complacer a quienes la despreciaban, giraba en su propia paz. Margaret la visitó una tarde para revisar las últimas novedades de la casa, y Dorothy escuchó atenta, serena. Margaret le dijo que, a menos que Michael y Amanda juntaran el dinero, la casa se pondría en venta. Dorothy asintió, lista para el resultado que fuera. Ya no temía al futuro. Había vivido humillación, sacrificio y traición, y había salido más fuerte. A finales de esa semana, Michael apareció en la puerta de su nuevo departamento. Se veía más envejecido, los hombros caídos, el rostro cansado. Dorothy lo dejó pasar y le ofreció asiento, esperando en silencio a que hablara. Él le dijo que Amanda se había ido unos días, que el matrimonio ya estaba al borde de romperse y que no sabía qué hacer. Admitió que le había fallado como hijo, que permitió que el orgullo de Amanda guiara sus actos en lugar de defender a su madre. Con la voz quebrada, dijo que lo sentía. Dorothy escuchó en silencio, con el corazón dividido entre el amor por su hijo y el recuerdo de lo profundo que la había herido. Al fin habló. Le dijo que lo amaba, que nada borraría que era su hijo, pero que el amor no borraba las consecuencias. Le recordó que el respeto se gana, que ninguna relación sobrevive sin él y que él había elegido traicionar su confianza. Michael bajó la cabeza y dijo que sabía que no podía deshacer lo hecho, pero le rogó que no vendiera la casa. Dorothy suspiró y le dijo que la decisión ya no era para castigarlo a él o a Amanda. Era para recuperar su dignidad y asegurarse de que nunca más la trataran como invisible. Explicó que a veces las lecciones más duras son las que más enseñan y que quizá perder la casa sería la única forma de que entendiera el valor de lo que ella había dado. A Michael se le llenaron los ojos de lágrimas mientras susurraba que extrañaba a su padre, que Robert no habría permitido que todo llegara hasta allí.
Dorothy apoyó una mano en su hombro y le dijo suavemente que Robert habría querido que aprendiera, creciera y respetara a quienes lo sostuvieron. Dijo que esperaba que ese dolor lo convirtiera en un hombre mejor, uno que no volviera a dar por sentado el amor. Michael asintió, incapaz de decir más, y se fue en silencio, dejando a Dorothy en su pequeño departamento rodeada de paz. Esa noche, Dorothy se sentó junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Pensó en el largo camino recorrido, desde ser apartada en la cocina de una casa que pagó, hasta estar en su propio lugar, libre y fuerte. Comprendió que a veces desaparecer no es irse, sino reaparecer en la propia vida, en los propios términos. Le susurró buenas noches a la memoria de Robert, segura de que él estaba orgulloso. Y al cerrar los ojos, Dorothy supo que, aunque la vida de Michael aún estaría llena de luchas, la suya por fin había encontrado la dignidad y la paz que merecía. Con el paso de las semanas a meses, el camino de cada uno se aclaró de modos inesperados. La amargura de Amanda la consumió y pronto sus amigas se cansaron de su ira constante. La lástima que creía merecer se desvaneció rápido, reemplazada por susurros sobre su arrogancia y cómo arruinó su propia boda. Su orgullo, antes armadura, se volvió prisión, aislándola hasta que incluso Michael no pudo soportar más el peso de su resentimiento. Su matrimonio, ya frágil, se fracturó por completo cuando la realidad financiera fue innegable. Michael trató de salvarlo, pero Amanda finalmente se fue, llevándose sus cosas y desapareciendo a California, donde volvió a apoyarse en sus padres. Michael se quedó solo en la casa, una casa que ya no se sentía como hogar. Las cartas desde la oficina de Margaret siguieron llegando, recordándole que el tiempo se acababa. Al final, se sentó en la mesa de la cocina donde su madre había estado, mirando los documentos que exigían una respuesta. Sin otra opción, llamó a Margaret y admitió que no podía comprar la parte de su madre. La casa se puso en el mercado y pronto el cartel de "Se vende" apareció en el jardín, un marcador silencioso de todo lo que había perdido. Los vecinos murmuraban, algunos con pena, otros con juicio, y Michael cargó con la vergüenza de saber que fue parte de su propia caída. Sin embargo, en esa vergüenza comenzó a crecer algo dentro de él, el reconocimiento de sus errores y una determinación tranquila de no repetirlos. Empezó a trabajar más, recortó gastos innecesarios y se obligó a vivir dentro de sus posibilidades. Por primera vez, enfrentó la vida sin esperar que otro limpiara sus desastres. Dorothy, en su pequeño departamento, siguió las novedades con desapego sereno. Margaret la actualizó cuando la casa por fin se vendió, y Dorothy recibió la parte del dinero que le correspondía. Usó una parte para asegurar su futuro, invirtiendo con prudencia, y guardó lo suficiente para disfrutar la vida que había recuperado. Viajó a ver a sus hermanas, retomó amistades y se unió a un grupo local que se reunía semanalmente para actividades comunitarias. Poco a poco, sus días volvieron a llenarse de risas y calidez, de ese tipo que creyó haber perdido para siempre. Aún amaba a Michael, nada podía cambiar eso, pero ya no cargaba con el peso de sus errores. Le permitió vivir su vida, aprender de su dolor, mientras ella abrazaba su libertad. A veces Michael la visitaba, callado y humilde, ya no el hombre que desestimó sus sacrificios. Sus conversaciones eran más breves pero más honestas, y aunque su vínculo estaba dañado, Dorothy creía que con el tiempo podía sanar. Una noche, mientras Dorothy se sentaba en su apartamento mirando la fotografía de Robert sobre la mesa, susurró que había hecho lo necesario. Se había honrado a sí misma, se había mantenido firme y había recuperado el respeto que le habían negado durante demasiado tiempo. Ahora comprendía que amar no significa rendirse y que, a veces, el mayor acto de amor hacia uno mismo es negarse a ser tratado como invisible. Dorothy cerró los ojos y dejó que la paz la envolviera, sabiendo que la tormenta había quedado atrás. La historia de su desaparición no había sido de derrota, sino de fortaleza. No había desaparecido, había resurgido, y al hacerlo, le había enseñado a su hijo una lección que nunca olvidaría. La familia que creyó perdida estaba rota, pero la mujer que una vez había perdido, la Dorothy fuerte y digna, había regresado. Y ese era el final que realmente merecía.